Lección 1. El deporte, la sociedad y el significado institucional. Del significado del deporte, muchos se han dado cuenta de la importancia social y política. Las instituciones deportivas suelen reflejar valores y tensiones sociales más amplios. ¿Cómo moldean los eventos deportivos la identidad nacional? Los eventos importantes crean narrativas compartidas y memoria colectiva para los ciudadanos. ¿Los atletas a veces se convierten en símbolos más allá de su disciplina? Los atletas pueden encarnar la resistencia, el orgullo o los llamamientos a la reforma de la sociedad. ¿Utilizarán los movimientos políticos los deportes como plataformas de visibilidad? Las protestas y los gestos simbólicos en los eventos atraen la atención y el debate mundiales. ¿Deberían los organismos deportivos permanecer neutrales en las controversias políticas? Las pretensiones de neutralidad se impugnan cuando están implicados los derechos humanos o la justicia. ¿Pueden los boicots a los acontecimientos influir de manera efectiva en el cambio político? Los boicots pueden presionar a las autoridades, pero también conllevan costos para los atletas y las comunidades locales. ¿Son comunes las controversias sobre la financiación y la construcción de estadios? El gasto público en instalaciones plantea interrogantes sobre las prioridades y el desplazamiento. ¿Deberían los anfitriones equilibrar el espectáculo con los beneficios comunitarios a largo plazo? El alojamiento responsable debe planificar los usos heredados y la inclusión social desde el principio. ¿Los patrocinios de empresas controvertidas provocan debates éticos? Los vínculos corporativos pueden socavar la legitimidad y provocar llamamientos a la rendición de cuentas. ¿El activismo de los atletas desafiará las expectativas tradicionales de deportividad? El activismo amplía el papel de los atletas como actores cívicos y puede polarizar a las audiencias. ¿Están los órganos de gobierno equipados para juzgar la expresión política de los jugadores? Los organismos se enfrentan a dilemas legales y normativos a la hora de controlar la libertad de expresión en el deporte. ¿Deberían los fanáticos separar el desempeño del atleta de su postura política? La separación es difícil porque los deportes y la identidad social a menudo se cruzan públicamente. ¿El encuadre mediático influirá en la percepción pública de las protestas en los eventos? Las narrativas de los medios determinan qué voces se amplifican y qué contextos se omiten. ¿Los programas deportivos de base son importantes para la cohesión social? Los deportes comunitarios fomentan la inclusión, la salud y el diálogo intercultural a nivel local. ¿Deberían la equidad y el acceso ser fundamentales para la política deportiva pública? Las políticas que amplían la participación promueven la justicia social y el beneficio público a largo plazo. ¿Puede la inversión en deportes juveniles prevenir la marginación social? Los programas estructurados ofrecen oportunidades, tutoría y salidas constructivas para los jóvenes. ¿Los megaeventos deportivos ocultarán a veces problemas de gobernanza más profundos? Los grandes espectáculos pueden distraer la atención de la corrupción, la desigualdad y los fracasos institucionales. ¿Siguen siendo polémicos los debates sobre la compensación de los atletas y la condición de aficionado? Las estructuras salariales y los derechos laborales siguen siendo fundamentales para los debates modernos sobre la gobernanza deportiva. ¿Deberían los atletas tener canales protegidos para plantear sus inquietudes de forma segura? La presentación segura de informes y la representación empoderan a los atletas y mejoran la responsabilidad institucional. ¿La tecnología como el VAR o los dispositivos portátiles alterará la economía política del deporte? La tecnología afecta a la equidad, la vigilancia y el valor comercial en contextos competitivos. ¿Las políticas de género e inclusión están transformando las instituciones deportivas tradicionales?
Los cambios en las políticas amplían la participación, pero también generan ajustes controvertidos y reacciones negativas. ¿Deberían los organismos deportivos comprometerse con los marcos de derechos humanos de forma proactiva? La alineación con las normas de derechos humanos fortalece la legitimidad y reduce el riesgo para la reputación. ¿Puede la diplomacia cultural a través del deporte mejorar las relaciones internacionales? La diplomacia deportiva históricamente ha tendido puentes, pero también puede instrumentalizarse estratégicamente. ¿Las preocupaciones sobre el clima y la sostenibilidad cambiarán la planificación de eventos y el diseño de las instalaciones? Las prácticas sostenibles reducen el impacto ambiental y responden a las expectativas globales. ¿La salud mental y el bienestar de los atletas se están convirtiendo en prioridades institucionales urgentes? Las iniciativas de bienestar son cruciales para las culturas deportivas humanas y el rendimiento a largo plazo. ¿Deberían abordarse abiertamente las injusticias históricas relacionadas con el deporte? Las medidas de reconocimiento y reparación fomentan la sanación y la reforma institucional. ¿Influirán los movimientos de fans en la gobernanza a través de la promoción organizada? Los fanáticos organizados pueden exigir transparencia, liderazgo ético y beneficios para la comunidad. ¿Se utilizan con frecuencia las promesas heredadas para justificar ofertas arriesgadas para eventos internacionales? Las promesas deben analizarse con planes realistas y aplicables para prevenir daños. ¿Debería la educación sobre las implicaciones cívicas del deporte formar parte del entrenamiento de los atletas? La alfabetización cívica capacita a los atletas para desempeñar funciones públicas de manera responsable e impactante. ¿Seguirán siendo importantes las controversias sobre la nacionalidad, la elegibilidad y la migración? Las normas de nacionalidad se cruzan con los patrones de migración y generan un debate legal y ético. ¿Los imperativos comerciales están remodelando el calendario y las prioridades del deporte? Las presiones comerciales sobre la programación pueden entrar en conflicto con el bienestar de los atletas y los ritmos tradicionales. ¿Deberían las comunidades locales tener poder de veto sobre los proyectos de infraestructura disruptivos? El consentimiento de la comunidad reduce los daños y mejora la legitimidad de los proyectos de desarrollo. ¿La transparencia en las licitaciones, los contratos y los presupuestos reducirá los riesgos de corrupción? Los procesos transparentes disuaden las malas prácticas y permiten un escrutinio público informado. ¿Los vídeos educativos sobre la gobernanza deportiva son útiles para el público cívico? El contenido claro y contextual mejora la comprensión del público y fomenta un debate constructivo. ¿Deberían los periodistas y los creadores modelar una cobertura equilibrada de las controversias deportivas? La información equilibrada informa a la vez que resiste el sensacionalismo y preserva los matices. ¿Los sindicatos y asociaciones de atletas desempeñarán un papel más importante en la gobernanza futura? La representación colectiva refuerza el poder de negociación y los controles institucionales. ¿Son instructivas las comparaciones entre los diferentes modelos deportivos nacionales? Un estudio comparativo revela diversos modelos de gobernanza y posibles reformas. Debería alentarse a los televidentes a reflexionar sobre cómo el deporte moldea la vida pública local. La reflexión conecta las narrativas globales con las prioridades locales y las elecciones cívicas personales. ¿Discutir episodios controvertidos ayudará a los alumnos a practicar un lenguaje persuasivo y crítico? El examen de las controversias desarrolla el vocabulario argumentativo y el razonamiento cívico de los alumnos. ¿Deberían los planes de lecciones incluir breves juegos de rol sobre la negociación entre las partes interesadas? Los juegos de rol simulan dilemas reales y desarrollan habilidades lingüísticas formales y pragmáticas.
Resumir los términos clave relacionados con la política deportiva ayudará a la comprensión. Los glosarios de términos de gobernanza, legado y ética apoyan la retención de los alumnos. ¿Deberían los creadores incluir advertencias sobre los factores desencadenantes del contenido político delicado? Las advertencias preparan a los espectadores y mantienen un entorno de aprendizaje respetuoso. ¿La intersección de los deportes y la política seguirá generando debates de moda? El entrelazamiento del deporte, la sociedad y el poder seguirá siendo una fuente fértil de debate público. Presentaré estudios de casos equilibrados, modelaré un lenguaje de debate formal, y alentaré a los alumnos a explorar la importancia social y política de las instituciones deportivas. Lección 2. Bofetadas, risas y gusto cultural. A la gente le gusta la comedia tonta. Ese estilo se basa en el humor físico y las acciones exageradas. Los tres chiflados son ejemplos clásicos de slapstick. Sus rutinas incluyen charlas, bofetadas y rápidas bromas físicas. ¿Por qué el slapstick hace reír instintivamente a mucha gente? La sorpresa física y la exageración provocan respuestas rápidas y viscerales. ¿El slapstick cruza las barreras lingüísticas más fácilmente que los juegos de palabras? El humor físico a menudo se comunica sin palabras y viaja bien entre culturas. ¿El slapstick es simplemente un entretenimiento discreto para algunos críticos? Los críticos a veces lo descartan por burdo, pero otros argumentan a favor de su artesanía y oportunidad. ¿Podría ese despido pasar por alto la habilidad técnica y la coreografía? Los artistas expertos pasan el tiempo, usan accesorios y se protegen unos a otros para crear una ilusión segura. ¿El legado de los tres chiflados influye en la comedia física moderna? Los comediantes y las películas contemporáneas toman prestados el tiempo, la escalada y los chistes visuales de ellos. ¿Hay controversia sobre la violencia en las tonterías cuando se muestran a los niños? Surgen preocupaciones sobre la imitación y la normalización de los golpes, incluso en broma. ¿Deberían los creadores de contenido proporcionar contexto y orientación a la hora de presentar tonterías? El encuadre apropiado para el contexto y la edad reduce el riesgo y modela una interpretación segura. ¿Se puede combinar el slapstick con la sátira para producir comentarios sociales puntiagudos? La comedia física puede subrayar las contradicciones y aumentar el impacto satírico de manera efectiva. ¿El público se cansará alguna vez de las clásicas rutinas absurdas? La nostalgia y la universalidad de la comedia física sustentan el disfrute repetido de muchos. ¿Deberían los artistas actualizar el slapstick para reflejar la sensibilidad moderna? La modernización puede preservar el humor y, al mismo tiempo, evitar los estereotipos dañinos y el daño gratuito. ¿Hay valor artístico en el caos coreografiado en el escenario o en la pantalla? El caos coreografiado exige ensayo, confianza y una puesta en escena ingeniosa, cualidades propias del arte. ¿Los efectos tecnológicos disminuyen o aumentan el atractivo de las tonterías tradicionales? Los efectos pueden amplificar el espectáculo, pero corren el riesgo de perder la intimidad de la acción física en vivo. ¿Los espectáculos de slapstick en vivo siguen siendo populares en festivales y salas de variedades? El slapstick en vivo sigue siendo vibrante en los festivales de teatro físico, artes circenses y comedia. ¿Deberían los educadores enseñar la historia y la mecánica del slapstick a los estudiantes? Estudiar historia y mecánica profundiza la apreciación e informa sobre el desempeño responsable. ¿Algunos televidentes considerarán ofensivos a los tres chiflados debido a sus actitudes anticuadas?
Ciertas representaciones reflejan su época y pueden entrar en conflicto con los valores contemporáneos. ¿Deberían mostrarse las obras históricas con comentarios para explicar el contexto? Los comentarios ayudan a los alumnos a entender el contexto histórico sin respaldar los elementos problemáticos. ¿Se puede adaptar slapstick para explorar la vulnerabilidad y la resiliencia? Cuando se usa con cuidado, el humor físico puede iluminar la fragilidad y la recuperación humanas. ¿Tienen algún papel el consentimiento y los protocolos de seguridad en la puesta en escena de tonterías? Las medidas de seguridad claras y el consentimiento mutuo protegen tanto a los artistas como al público. ¿Reavivarán las redes sociales el interés por los bocetos cortos y absurdos? Los clips cortos y bien elaborados se adaptan a las plataformas sociales y pueden hacerse virales cuando honran el momento oportuno y la sorpresa. ¿Deberían los creadores evitar fomentar la imitación perjudicial por parte de los espectadores? Los mensajes y descargos de responsabilidad responsables desalientan la imitación peligrosa y guían una práctica segura. ¿Existen diferencias culturales en cuanto a qué acciones físicas se consideran humorísticas? Las normas culturales moldean las percepciones de lo que es divertido, aceptable o tabú en la comedia física. ¿Deberían los artistas internacionales investigar los tabúes locales antes de salir de gira? La investigación evita errores y muestra respeto por la sensibilidad de la audiencia. ¿La formación en teatro físico mejorará el alcance y la seguridad de un comediante? El entrenamiento desarrolla el control, las caídas y la capacidad expresiva esenciales para un slapstick efectivo. ¿Puede slapstick atraer a los estudiantes de idiomas al combinar la acción con una narración sencilla? La acción visual combinada con una narración clara y breve favorece el aprendizaje y la retención del vocabulario. ¿Deberían las lecciones modelar la descripción y la crítica educadas de las escenas cómicas? Modelar una crítica respetuosa enseña a los alumnos a discutir el contenido con detenimiento. ¿Persistirá en el debate público la controversia sobre retratar el dolor para reír? Los debates continúan y la discusión razonada ayuda a separar los tropos dañinos de la comedia hábil. ¿Debería el contenido aclarar la línea entre la ficción lúdica y el daño real? Aclarar esa línea protege a los televidentes y respeta el bienestar de los artistas. ¿Puede slapstick ser inclusivo y accesible para artistas de diferentes habilidades? La coreografía y los accesorios adaptables pueden hacer que la comedia física sea inclusiva e innovadora. ¿La combinación de tonterías con profundidad narrativa atraerá a un público más amplio? Combinar el humor físico con historias sólidas mejora la inversión emocional y el mérito artístico. ¿Deberían los creadores dar crédito a predecesores como los Tres Chiflados cuando se inspiran en ellos? Dar crédito a los predecesores reconoce el linaje y enseña la apreciación histórica. ¿Las oraciones cortas y formales ayudarán a los alumnos a seguir las descripciones y los análisis cómicos? Las oraciones concisas ayudan a la comprensión y permiten a los alumnos imitar las estructuras del habla. ¿Deberían los segmentos finales de enseñanza incluir técnicas seguras de calentamiento y otoño? La demostración de calentamientos y técnicas seguras modela una práctica responsable para los aspirantes a artistas. ¿El debate respetuoso sobre los límites y puntos fuertes de las tonterías hará que el contenido sea más creíble? Un análisis equilibrado genera confianza e invita a la participación reflexiva del espectador. Presentaré slapstick con un contexto histórico, una guía de seguridad y un lenguaje claro que enseñe tanto el humor como la reflexión crítica. Lección 3. Publicación y privacidad en las plataformas sociales. No lo he hecho. ¿Dónde lo publicaste?
Lo subí a mi perfil de Instagram. Es público para los seguidores. ¿Has añadido una leyenda que explique el contexto? Escribí una leyenda clara y etiqueté la ubicación como referencia. ¿Obtuviste el consentimiento de las personas que aparecen en la publicación? Pedí permiso y recibí la aprobación verbal de todos los involucrados. ¿Las políticas de comentarios afectarán a la discusión que hay debajo de la publicación? Los comentarios públicos pueden provocar elogios y críticas, por lo que es necesaria la moderación. ¿Deberías habilitar los filtros de comentarios para eliminar el lenguaje abusivo? El filtrado protege a la comunidad y preserva una conversación constructiva. ¿Incluiste alguna información de contacto personal en la publicación? Evité los datos de contacto personales para preservar la privacidad y la seguridad. ¿La visibilidad de la publicación atraerá nuevos seguidores y participación? Las publicaciones públicas a menudo aumentan el alcance, pero también invitan a un escrutinio más amplio. ¿Deberías tener cuidado a la hora de revelar ubicaciones precisas en tiempo real? Compartir la ubicación en tiempo real puede comprometer la seguridad personal y la propiedad. ¿Has considerado establecer la audiencia de la publicación solo para amigos cercanos? Las audiencias restringidas reducen la exposición y mantienen el contenido dentro de los círculos de confianza. ¿El algoritmo de la plataforma priorizará tu publicación en función de la participación? Una alta participación temprana a menudo aumenta la visibilidad algorítmica para más usuarios. ¿Debe responder con prontitud y cortesía a los comentarios y preguntas? Las respuestas oportunas y corteses crean una buena relación y fomentan una mayor interacción. ¿Grabó el vídeo en un lugar donde está permitido filmar? Confirmé la señalización y las normas locales antes de filmar para evitar infracciones. ¿Recortar o difuminar los rostros de los transeúntes protegerá su privacidad? Difuminar u obtener el consentimiento demuestra respeto y cautela legal. ¿Deberías proporcionar una breve advertencia sobre el contenido si la publicación contiene material confidencial? Las advertencias preparan a los televidentes y reducen el riesgo de angustia u ofensa. ¿Incluiste hashtags para aumentar la visibilidad? Utilicé hashtags segmentados, pero evité etiquetas engañosas o de cebo de clics. El patrocinio o la promoción pagada requerirán que se divulgue en el subtítulo. Las normas de publicidad exigen una divulgación clara del contenido patrocinado por motivos de transparencia. ¿Deberías archivar o eliminar las publicaciones si alguien se opone después de la publicación? La negociación respetuosa y las medidas correctivas, incluida la eliminación, pueden ser apropiadas. ¿Has activado la autenticación de 2 factores para proteger tu cuenta? He activado la autenticación de 2 factores para protegerme contra el acceso no autorizado. Los análisis proporcionarán información sobre quién vio la publicación y quién interactuó con ella. Los análisis muestran los patrones demográficos y de participación sin revelar las identidades personales. Debería evitar compartir públicamente conversaciones privadas o disputas personales. La difusión pública de asuntos privados corre el riesgo de dañar la reputación y agravar el conflicto. ¿Dio crédito a los colaboradores y respetó los derechos de propiedad intelectual? Acredité a músicos y fotógrafos y obtuve permiso para materiales con derechos de autor. ¿Será necesario volver a compartir en otras plataformas subtítulos y contexto nuevos? La adaptación de los subtítulos a cada plataforma preserva la claridad y respeta las expectativas de la audiencia.
¿Deberías revisar las normas de la comunidad de la plataforma antes de publicar la próxima vez? La familiaridad con las directrices evita infracciones y posibles sanciones a la cuenta. ¿Ha considerado la posibilidad de utilizar subtítulos y subtítulos concisos para los estudiantes de idiomas? Los subtítulos y los subtítulos claros aumentan la accesibilidad y ayudan a los espectadores a comprenderlos. ¿Moderarás los mensajes directos para abordar las preocupaciones privadas planteadas por la publicación? La moderación de los mensajes protege la privacidad y permite la resolución discreta de los problemas. ¿Debería guardar copias de seguridad de los archivos originales en caso de disputas? Las copias de seguridad documentan la procedencia y ayudan a la resolución de disputas de contenido. ¿Has evitado sensacionalizar temas delicados para atraer visitas? Un encuadre responsable evita daños y mantiene la credibilidad ante la audiencia. Hará un seguimiento con un comentario anclado para aclarar la intención o las correcciones. Una aclaración fija aborda las preguntas frecuentes y guía la interpretación del espectador. ¿Debería fomentar un discurso respetuoso y modelar respuestas civiles? Modelar un compromiso respetuoso marca la pauta y fomenta las normas comunitarias positivas. ¿Has comprobado que los menores que aparecen en la publicación tienen el consentimiento de un tutor? El consentimiento del tutor es esencial cuando los menores aparecen en contenido público. ¿Eliminarás las etiquetas geográficas de las publicaciones que puedan revelar rutinas habituales? La eliminación de las geoetiquetas reduce el riesgo de acoso y protege la privacidad habitual. ¿Deberías preparar una breve plantilla de disculpas por los daños no intencionales causados por las publicaciones? Una disculpa sincera y rápida puede aliviar el daño y demostrar responsabilidad. ¿Has considerado usar herramientas de plataforma para limitar los comentarios solo a los seguidores? Limitar los comentarios puede reducir el troleo y al mismo tiempo, preservar la interacción con la comunidad. ¿Ayudarán las auditorías periódicas de su contenido público a mantener una imagen coherente? Las revisiones periódicas alinean el contenido con los valores en evolución y reducen los arrepentimientos futuros. ¿Deberías revelar claramente cualquier colaboración pagada con frases estándar como anuncio? Las divulgaciones claras cumplen con las regulaciones y mantienen la confianza de los televidentes. ¿Consultaste a socios y personas destacadas antes de publicar contenido promocional? Los colaboradores consultores garantizan una representación precisa y un acuerdo mutuo. ¿Mantendrá un registro de los permisos y las autorizaciones cuando las personas den su consentimiento? Los registros escritos de consentimiento brindan claridad y protección legal, en caso de que surjan disputas. ¿Debe evitar publicar detalles de residencias privadas o miembros de la familia? La protección de las direcciones privadas y las identidades familiares preserva la seguridad y la dignidad. ¿Has habilitado el modo restringido o las restricciones de edad si el contenido es para adultos? La restricción de edad evita que los menores de edad estén expuestos a materiales inapropiados y respeta las reglas de la plataforma. ¿El manejo respetuoso de las críticas mejorará la reputación a largo plazo? Las respuestas reflexivas generan credibilidad y demuestran madurez en el discurso público. ¿Deberías planificar tus futuras publicaciones teniendo en cuenta las normas de la comunidad y la seguridad? La planificación intencional evita errores y fomenta un canal confiable y respetuoso. ¿Incluyó un llamado a la acción que invita al aprendizaje y a la interacción educada? Un llamado a la acción fomenta la participación y enmarca los comentarios para una participación constructiva. ¿Seguirás con un breve tutorial sobre la configuración de privacidad para tus espectadores? Los tutoriales permiten a los seguidores proteger sus propias cuentas y tomar decisiones informadas.
¿Deberías evitar publicar cuando tienes una carga emocional para evitar contenido impulsivo? Esperar hasta la calma reduce las publicaciones lamentables y preserva la comunicación reflexiva. ¿Pensó en traducir la leyenda a otros idiomas para llegar a diversos seguidores? La traducción amplía el acceso y demuestra consideración por los televidentes internacionales. ¿Guardará una copia pública de la leyenda y los permisos por motivos de transparencia? El mantenimiento de los registros contribuye a la rendición de cuentas y a la creación de referencias directas más adelante. ¿Deberías practicar oraciones cortas y formales en los subtítulos para ayudar a los estudiantes de inglés? Los subtítulos concisos y formales ayudan a la comprensión y apoyan la adquisición del lenguaje por parte del público. Revisaré la publicación, me aseguraré de que los permisos y las divulgaciones estén en orden, y prepararé un breve tutorial de privacidad y etiqueta para acompañarla. Lección 4. Máquinas del tiempo, césped y curiosidad cuidadosa. La hierba y los helechos crecían espesos alrededor del patio. No quería alejarme demasiado de mi máquina del tiempo. ¿Por qué tener la máquina del tiempo tan cerca de casa? La proximidad redujo el riesgo de perder coordenadas precisas durante el regreso. ¿Interferirían las plantas con el funcionamiento de la máquina? Las raíces y la humedad pueden afectar a los equipos sensibles si no se controlan. ¿Debería limpiarse la vegetación que rodea a los delicados instrumentos? Un perímetro despejado evita que se enrede accidentalmente y preserva la calibración. ¿Será necesario un mantenimiento regular de los terrenos circundantes? El mantenimiento programado protege tanto la tecnología como el entorno natural. ¿Los helechos indican un microclima húmedo cerca de la máquina? Los helechos prosperan en la sombra húmeda, lo que sugiere que se requiere un manejo cuidadoso de la humedad. ¿Se deben considerar las barreras contra la humedad o las plataformas elevadas? La elevación del equipo y el uso de barreras de protección reducen el riesgo de corrosión. ¿Eliminar las plantas dañará por completo la ecología local? La eliminación radical puede dañar la estabilidad del suelo y reducir el hábitat de las especies pequeñas. ¿Debería equilibrarse el paisajismo con la sensibilidad ecológica? Un paisajismo cuidadoso preserva la biodiversidad al tiempo que protege los equipos. ¿Las cercas discretas mantendrían a los visitantes y animales curiosos a una distancia segura? Las barreras y la señalización de bajo impacto evitan las interferencias accidentales de forma respetuosa. ¿Podría surgir controversia sobre la modificación de un espacio verde para la tecnología? En los debates públicos, a menudo surge tensión entre la conservación y la innovación. ¿Deberían los comentarios de la comunidad informar las decisiones sobre el sitio? Involucrar a los vecinos genera confianza y revela las preocupaciones en las primeras etapas del proceso. ¿La transparencia sobre los riesgos y los planes reducirá la oposición? Las explicaciones claras y las salvaguardias visibles alivian la ansiedad y la resistencia del público. ¿Debería un documento cambiar y su impacto ambiental? La documentación demuestra la responsabilidad y guía la administración adaptativa. ¿Ayudará el conocimiento botánico a seleccionar una cobertura vegetal de bajo riesgo? La elección de plantas con raíces poco profundas y baja humedad minimiza el riesgo de infraestructura. ¿Deberían priorizarse las especies nativas para apoyar la ecología local? Las plantas nativas sustentan la vida silvestre local y exigen menos cuidados intensivos. ¿El césped artificial resolverá los problemas de mantenimiento sin concesiones ecológicas? Las superficies artificiales reducen el mantenimiento,
pero pueden afectar el drenaje y el equilibrio térmico. ¿Deberían considerarse las superficies permeables para mantener la recarga del agua subterránea? Los materiales permeables equilibran la protección con la salud hidrológica. ¿Será necesaria la visibilidad nocturna para supervisar la máquina de forma segura? La iluminación sutil puede aumentar la seguridad y, al mismo tiempo, evitar la contaminación lumínica. ¿La iluminación debe ser blindada y de baja intensidad para respetar la fauna nocturna? La iluminación respetuosa con la vida silvestre reduce la alteración de los patrones de las especies locales. ¿El tráfico peatonal cerca de la máquina requerirá vías reforzadas? Los caminos duraderos evitan la compactación del suelo y protegen tanto las plantas como los equipos. ¿La señalización de seguridad debe incluir instrucciones y advertencias concisas? La señalización clara informa a los visitantes y establece una distancia respetuosa por motivos de seguridad. ¿Serán útiles los protocolos de acceso cuando los técnicos cualificados tengan que acercarse rápidamente? Los protocolos y los puntos de acceso designados agilizan el mantenimiento y la respuesta ante emergencias. ¿Deberían armonizarse estéticamente los recintos de protección con el paisaje? El diseño cuidadoso evita la intrusión visual y al mismo tiempo satisface las necesidades funcionales. ¿Se aplicarán los permisos o la regulación a una instalación tan inusual? Los reglamentos y permisos locales pueden regir los cambios estructurales y la seguridad pública. ¿Se debe consultar a un asesor legal antes de alterar la vegetación protegida? El asesoramiento legal previene las infracciones y aclara las responsabilidades de administración. ¿El monitoreo de la química del suelo ayudará a detectar problemas tempranos cerca de los equipos? Las pruebas de suelo revelan cambios que podrían amenazar tanto a las plantas como a la maquinaria. El manejo integrado de plagas prioriza los métodos no tóxicos y el equilibrio ecológico. Los procedimientos de cierre de emergencia requerirán estaciones claras y accesibles. Los puntos de parada accesibles protegen al personal y reducen los daños inadvertidos. ¿Debería establecerse una pequeña zona de amortiguamiento para excursiones impredecibles? Un amortiguador proporciona un margen de seguridad adicional, tanto para los experimentos como para la vida diaria. ¿La educación comunitaria sobre el proyecto reducirá las especulaciones sensacionalistas? La divulgación y las giras honestas pueden desmitificar la tecnología y reducir el miedo o la exageración. ¿Podría el sensacionalismo sobre los viajes en el tiempo atraer una atención no deseada? La fascinación pública puede atraer tanto a los curiosos como al escrutinio de los medios de comunicación. ¿Deberían las medidas de seguridad ser proporcionales a los riesgos realistas? La seguridad proporcionada respeta la privacidad sin una militarización innecesaria. ¿Surgirán consideraciones éticas sobre el acceso público a tecnologías extraordinarias? El debate ético sobre el acceso, la seguridad y el impacto social es esencial y, a menudo, acalorado. ¿Deberían las juntas consultivas incluir ecologistas, ingenieros y especialistas en ética? La supervisión multidisciplinaria garantiza decisiones equilibradas y una administración responsable. ¿Los anuncios breves y formales ayudarán a informar al público sin alarmarse? Los mensajes tranquilos y objetivos reducen el pánico y fomentan la discusión informada. ¿Deberían los experimentos cerca de los hábitats vivos seguir protocolos ambientales estrictos? Los protocolos protegen las especies y mantienen la integridad de la ciencia y la naturaleza. ¿Los planes de contingencia cubrirán los desplazamientos accidentales o las anomalías temporales? La sólida planificación de contingencias aborda tanto los escenarios técnicos como los de seguridad pública.
¿Deberían compartirse los datos de los sensores ambientales de forma transparente con la comunidad? Los datos compartidos generan confianza y permiten el monitoreo colaborativo de los impactos. ¿La colocación cuidadosa y la administración harán posible la coexistencia entre la máquina y la pradera? Con respeto, planificación y cuidado continuo, los proyectos tecnológicos pueden coexistir con los espacios verdes. Mantendré un amortiguador respetuoso, daré prioridad a las salvaguardas ambientales y equilibraré la curiosidad con una administración cuidadosa, tanto de la máquina del tiempo como de la hierba y los helechos circundantes. Lección 5. Universidades de Canadá y las provincias atlánticas. Las universidades de Canadá están distribuidas por provincias y territorios. Las provincias atlánticas de Canadá albergan varias instituciones notables. ¿Qué provincias componen el Atlántico canadiense? Son Terranova y Labrador, Isla del Príncipe Eduardo, Nueva Escocia y Nuevo Brunswick. ¿Estas provincias juntas ofrecen una cultura académica distintiva? Sus instituciones combinan el patrimonio regional, los estudios marinos y las pequeñas comunidades universitarias. ¿Las universidades atlánticas forman parte del total de 50 universidades de Canadá? Sí, contribuyen a la red nacional a la vez que atienden las necesidades locales. ¿Encontrarán allí los estudiantes programas centrados en la oceanografía y la pesca? Muchos campus del Atlántico se especializan en ciencias marinas, pesca y gestión costera. ¿Reflejan estas especializaciones las economías y los entornos locales? El enfoque académico a menudo se alinea con las industrias, la cultura y el contexto ecológico regionales. ¿Hay universidades emblemáticas en la región atlántica? Los ejemplos notables incluyen la Universidad de Dalhousie, la Universidad Memorial y la Universidad de New Brunswick. ¿Ofrecen las instituciones más pequeñas clases y vínculos comunitarios íntimos? Los campus más pequeños brindan tutoría cercana, profesores accesibles y un fuerte compromiso local. ¿Deberían los futuros estudiantes sopesar el ajuste del programa por encima del prestigio institucional? La relevancia del programa, la experiencia del profesorado y las trayectorias profesionales suelen ser más importantes que las clasificaciones generales. ¿La matrícula y los costos de vida diferirán notablemente de una provincia a otra? Los costos varían según la provincia y el estado de residencia del estudiante, y algunas ubicaciones del Atlántico ofrecen gastos de manutención más bajos. ¿Hay becas y fondos de investigación disponibles para estudiantes nacionales e internacionales? Muchas universidades ofrecen becas de investigación y oportunidades de trabajo y estudio a estudiantes diversos. ¿Las universidades atlánticas colaboran con las industrias locales para realizar pasantías? Las asociaciones sólidas con los sectores de la pesca, el transporte marítimo, la salud y el turismo crean colocaciones prácticas. ¿El idioma y el entorno cultural influirán en la experiencia de los estudiantes a nivel regional? La calidez cultural, los centros urbanos más pequeños y las costumbres locales crean experiencias de vida estudiantil distintivas en el Atlántico canadiense. ¿Deberían los estudiantes internacionales tener en cuenta el clima y los viajes al elegir un campus allí? Los inviernos atlánticos y las distancias de viaje son consideraciones prácticas importantes para los solicitantes internacionales. ¿Se reconocen internacionalmente los puntos fuertes de la investigación en ciertos campos? La investigación en ciencias oceánicas, estudios climáticos y gestión de recursos atrae la atención mundial hacia algunos programas del Atlántico. ¿Las universidades de Canadá forman redes nacionales de investigación?
Las colaboraciones interprovinciales y los fondos federales respaldan proyectos a gran escala e infraestructura compartida. ¿Las políticas provinciales afectarán la disponibilidad de los programas y la regulación de la matrícula? Los gobiernos provinciales configuran los modelos de financiación postsecundaria y los marcos regulatorios para las instituciones. ¿Los estudiantes deben consultar los recursos oficiales de la universidad y la provincia al planificar las solicitudes? Las páginas oficiales de admisión y los sitios gubernamentales brindan la orientación más clara y confiable. ¿Se están expandiendo las opciones de programas híbridos y en línea en las universidades canadienses? Muchas instituciones ahora ofrecen cursos flexibles en línea para llegar a estudiantes remotos e internacionales. ¿El reconocimiento de títulos y la transferencia de credenciales varían según la provincia? El reconocimiento de credenciales es generalmente estándar en todo Canadá, pero las licencias profesionales específicas pueden requerir trámites provinciales. ¿Deberían los futuros estudiantes visitar los campus para evaluar su aptitud cuando sea posible? Las visitas ayudan a evaluar las instalaciones, el ambiente comunitario y la logística práctica para la vida diaria. ¿Las opciones de alojamiento en el campus diferirán en cuanto a disponibilidad y costo en todas las escuelas del Atlántico? La oferta y los precios de las viviendas varían según el tamaño de la ciudad y la población estudiantil estacional. ¿Están ampliamente disponibles los servicios de apoyo a los estudiantes, como el asesoramiento y los centros profesionales? La mayoría de las universidades brindan servicios a los estudiantes para apoyar el éxito académico y el bienestar. ¿Deberían los estudiantes considerar las oportunidades de investigación de pregrado al elegir un programa? La exposición temprana a la investigación fortalece las habilidades, las perspectivas de posgrado y las redes profesionales. ¿La educación cooperativa y las colocaciones cooperativas serán comunes en ciertas disciplinas? Los programas cooperativos integran los términos laborales con los estudios y, a menudo, mejoran la empleabilidad después de la graduación. ¿Las universidades atlánticas también organizan intercambios internacionales de estudios en el extranjero? Los acuerdos de intercambio permiten oportunidades de estudio recíproco con instituciones asociadas globales. ¿Deberían los futuros estudiantes comprobar los requisitos lingüísticos y el apoyo para los hablantes no nativos? Los requisitos del idioma inglés y los programas complementarios pueden ser necesarios y, a menudo, cuentan con un buen respaldo. ¿Los colegios comunitarios y politécnicos son una alternativa en la región? Las universidades ofrecen formación aplicada y vías de acceso a la universidad a través de acuerdos de articulación. ¿Las redes de exalumnos en las provincias más pequeñas seguirán proporcionando valiosas conexiones profesionales? Las comunidades de exalumnos muy unidas a menudo ofrecen sólidas oportunidades de tutoría y empleo local. ¿Deberían los solicitantes investigar los perfiles de los profesores y las publicaciones recientes? La experiencia del profesorado y la investigación activa indican la vitalidad del programa y el potencial de tutoría. ¿Contribuyen las universidades a la vida cultural regional a través de teatros y conferencias públicas? Los campus suelen actuar como centros culturales que ofrecen eventos, museos y programas de educación pública. ¿Serán la investigación y la adaptación climáticas un enfoque cada vez mayor para las instituciones costeras? Las universidades costeras priorizan cada vez más los estudios de resiliencia climática y adaptación comunitaria. ¿Deberían los estudiantes considerar las opciones de asentamiento después de graduarse en la región? Los mercados laborales locales y las vías de inmigración influyen en las decisiones y perspectivas posteriores a la graduación. ¿Hay programas de posgrado y profesionales disponibles en una amplia gama de disciplinas? Las universidades atlánticas albergan títulos de posgrado en Derecho, Medicina, Ingeniería y Ciencias Sociales, entre otros.
¿Los programas colaborativos interuniversitarios ampliarán las oportunidades de estudios especializados? Los programas conjuntos y los consorcios permiten a los estudiantes acceder a fortalezas complementarias en todos los campus. ¿Deberían los alumnos prestar atención a la acreditación de los programas profesionales? La acreditación garantiza el reconocimiento profesional, y es fundamental para campos como la enfermería y la ingeniería. ¿Los estudios culturales e históricos en el contexto atlántico ofrecen temas de investigación únicos? La historia regional, los estudios indígenas y el patrimonio marítimo proporcionan ricas áreas de investigación académica. ¿La vida estudiantil en las comunidades más pequeñas fomentará una integración más profunda con las poblaciones locales? Los entornos comunitarios pequeños facilitan la interacción con los residentes locales, lo que mejora el aprendizaje práctico y la participación cívica. ¿Deberían los creadores de contenido proporcionar listas de vocabulario y frases prácticas para las solicitudes universitarias? El vocabulario y las plantillas específicos ayudan a los alumnos a navegar por los formularios de solicitud y las entrevistas con confianza. ¿Son temas actuales las controversias sobre la financiación, la equidad regional y la consolidación de los programas? Los debates sobre la distribución de fondos para la investigación, el cierre de los campus y el acceso regional son frecuentes y complejos. ¿El debate equilibrado sobre tales controversias ayudará a los alumnos a practicar el pensamiento crítico y el debate? La presentación de múltiples perspectivas ayuda a los alumnos a desarrollar un lenguaje matizado para el discurso cívico y académico. ¿Deberían los futuros estudiantes buscar testimonios actuales de estudiantes y datos oficiales al evaluar las universidades? La combinación de las voces de los estudiantes con las estadísticas oficiales permite comprender mejor la vida y los resultados del campus. ¿Será útil pero no decisivo visitar las páginas oficiales de clasificación universitaria? Las clasificaciones ofrecen un punto de vista, pero deben sopesarse teniendo en cuenta las características específicas del programa, el ajuste y los objetivos personales. ¿Debería terminar la lección con instrucciones de práctica para las conversaciones sobre la solicitud y las descripciones del campus? Las instrucciones de práctica preparan a los alumnos para analizar las opciones, hacer preguntas relevantes y presentar sus intereses académicos con claridad. Resumiré las diferencias clave entre las instituciones atlánticas, proporcionaré vocabulario práctico para las solicitudes, y alentaré la investigación y la reflexión equilibradas antes de elegir una universidad.